la separación de los dos extremos de los huesos en el lugar donde se encuentran. Y aquí tenemos, ¿no? Miren, la cabeza del fémur está fuera de la cavidad cotiloidea, ¿no? Como se dice, se ha zafado el hueso, dice, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos también en el brazo, en el codo, miren, la parte del húmero se ha salido de la cavidad glenoidea, ¿no? Del radio. Entonces, la separación es de las partes óseas que muchas veces, cuando es traumático, puede ser luxofractura. Quiere decir que se ha luxado y a la vez se ha fracturado, ¿no? Puede haber. Estos muchas veces son de tratamiento inmediato, porque ¿qué pasa si se separan dos superficies óseas? Las superficies óseas, ¿no?, tienen elementos blandos que están unidos por ligamentos o músculo directamente. En las grandes articulaciones, como son articulaciones que tienen gran movimiento, como son codo, rodilla, pie, brazos, manos, generalmente tienen cápsula articular, porque cuando hay dos superficies óseas que están durante años rozando una con otra, se van desgastando. Si ustedes agarran dos piedras, todos los días las rayan, van a ver que de acá a 5 años ya la piedra está más delgada, ¿no? Entonces, la naturaleza ha hecho que estas articulaciones de gran movimiento tengan un complemento que es la cápsula sinovial. Y la cápsula sinovial en su interior tiene un líquido que es un líquido sinovial, que es un líquido proteico que sirve de protección. Entonces que los huesos están flotando uno sobre el otro, pero como hay líquido, entonces disminuye esa hueso. Ya cuando llegan a los 70, 70 años, ya pues los huesos están desgastados, por más que tenga líquido sinovial, entonces ya vienen los problemas de alteraciones en las articulaciones, deformaciones, fracturas, toda esa cosa, ¿no? Los ligamentos, las articulaciones están reforzadas por ligamentos y tendones, ¿no? Algunos músculos terminan insertándose directamente en la zona articular, otros a través de tendones, como están viendo acá, ¿no? Las luxaciones pueden ser de dos tipos: abiertas cuando hay compromiso de la piel, se ha roto la piel, o pueden ser cerradas cuando la piel no está desgarrada. Generalmente cuando son abiertas es porque hay también fractura, ¿no? Porque el hueso, al separarse, también les lesiona piel. Generalmente son huesos que se han alterado, han quedado puntiagudos muchas veces y corta la piel. Por eso que la mayoría de fracturas, luxaciones abiertas están relacionadas con fracturas abiertas, ¿no? El pronóstico del tratamiento varía según la zona y la gravedad. Acá también están viendo, ¿no?, que hay una separación del hueso del pie y hay una serie de sintomatología que vamos a ver. Las luxaciones son más frecuentes a nivel del hombro, rodilla, cadera, tobillo y codo, es decir, las articulaciones de gran movimiento, ¿no? Una persona que practica deportes como el boxeo, ¿no?, a veces, muchas veces, tanto estar en una de esas, se le sale el brazo, como se dice, ¿no? Entonces, hay un dolor intenso, ¿no?, dificultad para articular, que tiene que ser repuesta en ese momento la separación, porque puede comprometer el paquete vasculonervioso. Si pasan horas de horas, va a llegar un momento en que ya no hay isquemia en todo el brazo y que termina amputándose, ¿no?, porque no hay una buena circulación. Las luxaciones pueden ser por su frecuencia agudas, ¿no?, que se producen de un momento a otro por un esfuerzo generalmente, ¿no? Pueden ser también crónicas cuando se han salido en una oportunidad y ha habido alguna alteración del ligamento, el ligamento se ha cicatrizado, entonces no cumple su función de reforzamiento frente a un esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, hay casos en que dos personas están trompeándose, ¿no?, y una agarra y le hace esto, ¿no?, para darle un puñete. El otro esquiva y el puñete se va al aire. Y ahí, si ya tiene un defecto de los ligamentos, la articulación se sale, ¿no?, de una de la otra. En el boxeador
también se presenta, pero es raro porque sus músculos generalmente están hipertrofiados, entonces las articulaciones están reforzadas, ¿no? Pero es en el boxeador que entrena de vez en cuando, esas cosas, ¿no? O el que va al gimnasio cada cierto tiempo a hacer ejercicio. Pueden ser recidivantes, es decir, que cada vez que hace un esfuerzo se le sale la articulación, ¿no? Entonces, son pacientes que cualquier movimiento brusco de la mano, del pie o de la cosa, se sale la articulación, ¿no? O hay personas que hacen ejercicio, ¿no? Por calentamiento, por mantener la silueta, por sacar buen músculo, empiezan a hacer ejercicios bruscos y en una de esas se les va, ¿no? Y si hay alguna alteración anterior habituales, ¿no? Son las que están relacionadas con alguna enfermedad de los ligamentos, es decir, un proceso inflamatorio, como vamos a ver ahora después el estudio de las más importantes lesiones tendinosas, ¿no? Los tejidos son débiles y las actuaciones son frecuentes. Aquí, ¿no? Están viendo cuál es el mecanismo de la sintomatología. El paciente sufre dolor y se agarra, ¿no? Porque la articulación se ha salido, entonces él siente que se le va a caer el brazo, entonces se agarra para tratar de ponerlo en su sitio. Están supervisando, no se preocupe. Entonces, vas a entrar, pasa pues, hay que invitarlo. Pásale profesor, disculpe, no sé si han visto un audífono negro por allá. O dislocamiento, dolor y proceso inflamatorio, porque el ligamento se ha esforzado, ¿no? Malformación de la zona luxada, aquí se ha luxado el codo. Hematoma o enrejecimiento por ruptura vascular. Dificultad para mover, no puede mover la zona afectada. Y posible daño en los ligamentos, ¿no? Porque si los ligamentos no se dañan, mantienen la articulación en su sitio, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento depende del sitio y la gravedad de la lesión. Generalmente, cuando la articulación se sale, hay que ponerla nuevamente en su sitio. Hay algunas personas que tienen ese problema habitual. Se les sale el brazo y ellos ya mismos se lo acomodan y ya se lo ponen, ¿no? En su sitio y dejan ahí. Entonces dejan pasar todo el tiempo hasta que en una de esas se luxa ya y ahí se atraca, ya no la puede solucionar. Recién recurre al tratamiento. El tratamiento es reducción por medio de maniobras suaves que cuando uno no tiene experiencia en reducir, mejor ni hacerlo, ¿no? Porque hay que saber hacer un movimiento. Generalmente, cuando el hueso se sale, entonces uno lo que tiene que hacer es agarrar la parte saliente, bajarla y meterla, pero rápidamente, ¿no? Porque si te demora, no entra. Entonces tienes que hacer ya una, dos y tres, ¡pum! Se acabó. Es frecuente en la luxación de maxilar, cuando comen esos sándwiches que vienen así, tremendos sándwiches, o cuando comen una manzana. Y empiezan ahí, ay, no pueden. Entonces se les queda así torcido. Entonces hay que tratar de reducirlo lo más rápido posible, porque está comprimiendo el nervio y puede producir lesión del nervio con parálisis del nervio, ¿no? Entonces, la maniobra es simplemente, no es así tampoco, porque si tú la haces así, generalmente agarras, es dificultosa porque tienes que poner los dos dedos, uno en cada porción del maxilar y hacer esta maniobra, ¿no? Jalar y hacerlo rápido, ¿no? Jalar y meterlo para que encaje. ¿No? Es que generalmente la articulación está así. Entonces, si tú lo pones así, no entra. Tienes que bajarlo y encajarlo. Pero eso hay que hacerlo. El peligro es que te pueda morder, pues, ¿no? En su misma desesperación te muerde. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la de maxilar. En nosotros hay que hacer maniobras, ¿no? Por ejemplo, en la del hombro, generalmente lo sientan, ¿no? Y una vez que está sentado, la persona que lo va a hacer se tiene que parar bien y tiene que jalar. Uno agarra al paciente porque no agarra al paciente y tiene que encajar, ¿no? Tiene que hacer una maniobra, ¿no? Ponte tú, te pongo como ejemplo. No, es que demostrativo es así, ¿no? Estás acá sentado, a ver, tú que estás, ponte acá, que la delegada está pidiendo un ejemplo, ¿no?
ya te luce, ya estás con tu brazo así. Entonces, lo hace así, entonces yo tengo que ponerme resistencia. Otro lo agarra, entonces yo tengo que hacer esta maniobra, ¿no? Una dosis de jala y lo encajo, ¿no? Pero hay que tener la precisión porque para que entre en su sitio. No es una maniobra, o sino que la hacen en esta posición, ¿no? Siempre tomando como referencia algo en que te pueda hacer. Entonces jalas y lo encajas, porque siempre hay una cavidad. Y esto acá. Si tú lo empujas, no entra. Entonces tienes que bajarlo y meterlo para que encaje en esa posición. Listo, ya estás en tu sitio. Ya te quité la luxación. Y como decía, en la boca sí más fastidioso porque hay que jalar, pero hay que hacerlo rápido porque si no te paciente te muerde. Bueno, es primero la reducción por medio de maniobras suaves. Tampoco vas a hacerlo brusco, ¿no? Sino que tiene que ser preciso. Maniobras suaves que ayuda al hueso a volver a su posición. Inmovilizar, puedes inmovilizarlo, porque si tú no lo inmovilizas, al rato se te puede volver a luxar, ¿no? Si ya están condicionados los ligamentos, se te lesiona. Una vez colocado el hueso en su sitio, es necesaria la inmovilización. Si es en las zonas que tú puedes poner una férula, la pones. Acá en la cara no puedes poner férulas, sino simplemente le dices, no abra mucho la boca. O cuando mastique o muerda algo, no abra tanto la boca, sino trate de abrir lo menos posible o cómalo por pedazos, más práctico, ¿no? Pues si en caso no se puede reducir, hay que intervenirlo quirúrgicamente, ¿no? Porque va a estar comprimiendo el nervio. Y si tú estás con, y no solamente el nervio, sino la arteria, la vena, el linfático, y puede quedarte isquemia en todo el miembro superior y te quedas ya amputarte nada más, no queda otra cosa, ¿no? Y es cirugía, pero de amputación. Y después fisioterapia, la inmunización y fisioterapia. Siempre la fisioterapia, ¿para qué? Para que los tendones o los músculos que están bordeando esa articulación se hipertrofien, o sea, aumenten su potencia y sigan como resistentes, ¿no? Ahí se les hace que hagan ejercicios pero suaves, ¿no? Para que el músculo se desarrolle más, porque ustedes saben que cuando el músculo aumenta su tamaño, no es que aumente la cantidad de fibras. Si ese músculo tiene 100 fibras por poner, 100 fibras va a tener siempre. Lo que pasa que cuando es musculoso es porque cada fibra se ha hipertrofiado. Y cuando no haces ejercicio, no caminas, no haces muchas cosas, paciente que esté en cama durante 2, 3, 4 meses por alguna otra patología, los músculos se atrofian, ¿no? Entonces no pueden hacer esa cosa. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se ha fracturado alguna vez? ¿Le han puesto yeso? Bueno, generalmente los yesos lo ponen por 3, 4 semanas, ¿no? Mínimo son 2 en algunos casos que no hay mucho compromiso. Cuando le sacan el yeso, ¿ah? 15 días, pues por eso, 2 semanas, lo mínimo que puede ser. Cuando le sacas el brazo del lado opuesto, que está sano, está más gordito que el lado izquierdo, ¿no? Porque se adelgaza, porque el músculo no funciona en esos momentos. La fisioterapia ya depende pues del caso, ¿no? Puede ser hidroterapia, termoterapia, ondas magnéticas, electricidad, ultrasonido. Ese es entonces en cuanto a luxaciones. Hay una serie de ligamentos que lo vamos a estudiar y que están acá, que son otras patologías, ¿no? Que son cierta frecuencia. Tenemos la tendinitis, su mismo nombre lo está diciendo, que es inflamación del tendón, el manguito rotador. La epicondilitis, la tendinitis de Kerwin, porque fue Kerwin el que lo estudió. Síndrome del túnel del carpo, que es algo frecuente, o últimamente ha aumentado eso, y ahora les voy a decir por qué. Dedo en gatillo, traumatismo del tendón de Aquiles y la fasciitis plantar. Aquí tenemos el manguito rotador, que es el que está aquí en el hombro, que son 4 músculos, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor, que nos permite hacer estos movimientos: pronación, supinación, rotación interna, rotación externa, ¿no? Todos estos movimientos los puedo hacer porque está actuando el manguito rotador. Cuando esto se inflama, va a producir molestia, como vamos a ver a continuación, ¿no? Y acá tenemos otra patología, el dedo en gatillo o dedo en resorte, que se produce cuando un dedo, el tendón se compromete y el tendón tiende a jalar al dedo y el dedo queda en esta cosa. Ahora vamos a ver también cada uno de estos.
El traumatismo del tendón de Aquiles, ya lo han escuchado, cuando un jugador a veces se rompe el tendón. Y la fascitis plantar es cuando hay un dolor en toda la fascia plantar. Ahí tenemos la tendinitis de los rotadores, la lesión del manguito rotador, que es un proceso inflamatorio parcial o total, hasta incluso a veces se puede romper. Cuando se rompe, hay que hacerle tratamiento quirúrgico, ¿no? Uno de los tendones se puede romper. ¿Ves? Es un grupo de 4 tendones, ya los mencioné, que confluyen y rodean delante y detrás de la cabeza del húmero. Todos tienen una zona de inserción igual, en la cabeza del húmero, ¿no? Entonces, cuando uno de ellos se inflama, generalmente se inflaman los 4. Y son esas personas que empiezan con un dolor, no le dan importancia y cuando llega después de un mes, 2 meses, tienen cierta limitación. Incluso llega tanta la limitación que a veces no pueden ponerse ni la camisa, ¿no? Porque no pueden levantar porque les duele. O van viajando en el hombro y se agarran cuando el hombro frena bruscamente y quieres agarrar, gritas porque tu tendón está contraído, ¿no? Esa es la famosa tendinitis del manguito, ¿eh? Es un grupo de 4 tendones que confluyen. Al contraerse estos músculos, estimulan los tendones provocando los movimientos de elevación, separación. Son los movimientos que hace el brazo a nivel del hombro. Ahí tenemos las inserciones, ¿no? A nivel del manguito rotador. Ustedes están viendo todo esto son las zonas que confluyen los tendones. Aquí es un tendón normal, pero aquí hay un desgarro. Alguno de esos tendones, alguno de los 4, pueden ser los 4, dependiendo la intensidad del traumatismo, y producen dolor. Y es en una zona que produce bastante molestia, porque quien no tiene que agarrarse de las cosas, quien no tiene cuando baje la escalera, quien no tiene que subir al carro, quien no tiene que levantarse y todas esas cosas, jalar algo del ropero, de esas cosas, ¿no? Entonces, ahí se siente todas las molestias. Pronóstico de la enfermedad. Las lesiones son dolorosas, sumamente dolorosas, y pueden impedir la movilidad. Pueden impedir la movilidad, lo que hay un impacto en tu vida, porque no puedes caminar, no puedes trabajar, no puedes hacer las cosas, ¿no? Cuando el manguito rotador lesionado no se contrata correctamente, puede provocar debilidad, rigidez y debilidad, porque los músculos se atrofian. Si yo tengo un compromiso de los manguitos y porque si hago esto me da dolor, entonces lo mantengo acá. Entonces mis músculos se van a atrofiar por falta de movimiento. Y ahí están viendo proceso inflamatorio y el dolor. Miren la expresión del paciente. Los síntomas son... Ah, no, ya me pasé. Se pasó rápido todo. Se acabó la clase. ¿Qué pasó? Se fue todo tan rápido. Ahí está ya. Los síntomas son dolor e hipersensibilidad, ¿no? Un dolor sumamente... El tratamiento es fisioterapia que a veces uno tiene que forzarle, ¿no? No le puede en una sola sesión, tiene que ser a veces en 10, 12 sesiones para que pueda levantar. El tratamiento primero es conservador, con reposo, ejercicio, fisioterapia, hielo, en 2 o 3 primeros días, después ya puede ser a bolsas de agua caliente, y en este tiempo que es invierno, ¿quién se va a estar poniendo hielos ahí, no? Más se te refrías y se complica la cosa, ¿no? Y cuando ya no mejora el tratamiento, hay que reparar el tendón que está alterado, ¿no? A veces hay que hacer trasplantes de tendón, ¿no? Otra de las alteraciones que se presentan es la epiconditis o codo del tenista, ¿no? Sí, ustedes saben que en el miembro superior los músculos son flexores y los posteriores son extensores. En la pierna es al revés, los de adelante son extensores y los de atrás son flexores. Entonces, el tenista hace estos movimientos, ¿no? Y hace que rote el codo. Y cuando golpea, golpea con fuerza. Y fíjense, imagínense, semanas tras semanas que compite y todas esas cosas, va alterando, ¿no? Entonces va a producir una epondilitis, que es decir, una inflamación de los tendones que van al epicóndilo, ¿no? Por eso se llama epiconditis. Itis significa inflamación o infección, ¿no? Es un esfuerzo repetitivo en los movimientos
de pronación y supinación, ¿no? El tenista hace esto, no está así, sino hace esto. Hace siempre ese movimiento, ¿no? Entonces, a ese propósito que le pusieron la inflamación del codo de tenista, ¿no? El dolor es dolor e inflamación en los movimientos articulares, varía entre los 6 meses y un año. ¿Ven? No, no es un dolor que se calma a los 2, 3 días, no, se demora porque es algo crónico que se va inflamando poco a poco, ¿no? El tratamiento, si ya no cede, es, ¿no? Tratamiento con analgésico, hielo, fisioterapia, y si no cede, hay que hacer el tratamiento quirúrgico. Y si es un deportista que vive a base del tenis, él va a querer seguir, ¿no? Entonces tiene que ser operado, porque si no tendría que abandonar el tenis, ¿no? Por eso que algunos deportistas famosos a veces se retiran antes de tiempo. Nadal se retiró hace poco, después de cuántos años, porque estaba ya sufriendo de problemas osteoarticulares, ¿no? Aparte que ya ha hecho tanta plata que ya no necesita del tenis. El tratamiento es quirúrgico, hay que liberar los tendones, ¿no? Porque se inflaman y se pegan unos con otros. Entonces hay adherencias. Entonces, cuando tú quieres estirar, un tendón jala al otro, entonces te produce dolor, ¿no? Para el tratamiento quirúrgico es liberación de los tendones extensores, ¿no? Y también puede realizarse generalmente con anestesia local, pero a veces el paciente, claro, le anestesias esta zona, ¿no? O en esta zona, pero por reflejo le va a doler al paciente todo. Entonces, generalmente ahora se utiliza la anestesia regional, te hacen una inyección a nivel del plexo braquial y te inutilizan, insensibilizan, mejor dicho, y todo. Entonces puedes operar con tranquilidad, lo operas y después se va a su casa. No necesita, ¿ve? Se realiza con anestesia local a nivel del brazo y conlleva un ingreso hospitalario por pocas horas. Y ya tiene que seguir. Y después se le pone sus prótesis, miren, ¿no? Hay unas prótesis especiales para codo. Esta es otra patología que la estudió Kerwin, ¿no? Por eso le pusieron tendinosinusitis de Kerwin. Tiene estos nombres, tendinosinusitis del estilo RD, porque es el ligamento que se inserta a nivel de la apófisis estiloides del radio. Ustedes recuerdan que la apófisis estiloides del radio, en esta zona, tiene una inserción y se presenta en generalmente en las personas que manipulan mucho, ¿no? Antiguamente, cuando no había lavadoras, que tenía que hacer la lavandera, ¿no? Con escobilla, en este plan, y después exprimir, exprimir, y ahí es la que hace esas maniobras de estar exprimiendo, la que te produce una inflamación y te produce la tendosinovitis, ¿no? Entonces, ahora ya pues ya no lavan mucho, ahora todo lo meten, la que lava es la lavadora. La persona se encarga de meter a colgar, porque ya ni siquiera lo seca, porque casi la mayoría de lavadoras tienen secadoras, ¿no? Aunque se malogra la ropa, pero bueno, ¿no? La que es una inflamación de un tendón y de la membrana sinovial que lo recubre. La tendinitis de Kerwin es la inflamación que afecta a los tendones que ocupan el primer comportamiento de los músculos extensores. Hemos dicho que los músculos extensores están en la parte posterior, por lo pronto, por eso que ven la mano en esta posición, ¿no? Las causas pueden producirse por el excesivo uso del pulgar, ¿no? Generalmente cuando uno exprime, hace esto, agarra esto y exprime y tuerce. Entonces el pulgar es el que más se está afectando ahí, ¿no? Porque estos dedos trabajan en conjunto. Entonces se exprime hasta que salga la última gota. Actividades que se sujetan palos de golf o raquetas de tenis también, ¿no? El que está agarrando alcanzando. Tiene su nombre en los que son asistentes de los tenistas, les van alcanzando desde el golf, porque el golf, cuando juegan con 6, 8, 10 palos de golf, ¿no? Cada uno tiene su porqué, ¿no? En hoyos lejos, en hoyos más profundos, cada uno tiene que jugar. Entonces, eh, el que va sujetando, ¿no? En este plan, va, ¿no? Cargando un estuche donde están los palos de golf. También se presenta en el aupar a niños. Cuando el niño está chiquito, ¿qué dice cuando quiere que lo caren? Upa, upa. Por eso que hablan de aupar. Entonces,
¿no? El hacer esto, ¿no? Al cargar al niño, entonces también estás haciendo ejercicio con los. Y hay papás o mamás o abuelitos que son muy cariñosos con los hijos y quieren estar cargando la carga, pues esos son los que pueden sufrir este problema, ¿no? Y los trabajadores, los carpinteros, ¿no? Que están en este momento, así, ¿no? O en construcción civil, que están a veces con la comba y todas esas cosas, todos esos trabajadores manuales que usan prolongadamente el martillo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor en la parte externa de la muñeca, dolor en el pulgar, dolor a agarrar los objetos, o sea, cuando agarra una bolsa, no puede cargarla. Si es pintor, quiere agarrar su lata de pintura, a veces se cargan 2, 3 latas, no puede cargarla porque tiene esta inflamación. Es que hay inflamación, ¿no? Todo aquello que manipula trabaja con las manos. El tratamiento inicial siempre es reposo, antiinflamatorio y inmovilización, ¿no? Por eso utilizan estas férulas, miren, ¿no? Generalmente que se afecta es el dedo pulgar porque es el que más trabaja, porque trabaja contra los demás. Estos actúan en esta posición y el pulgar hace esto. Entonces, usar férula en pulgar, ¿ves? Es limitado. No tienen que ponerle una férula total de yeso, ¿no? Ahora han salido férulas más funcionales. Cuestan un poquito más, pero, ¿no? Y tomar antiinflamatorio y la fisioterapia, ¿no? Ahí viene todos los procedimientos de fisioterapia corresponden. En algunos casos, a veces se hace, pero no está muy indicado el uso de corticoides infiltraciones, ¿no? Ustedes deben haber escuchado que hay unas personas que quejan de algunos dolores y dicen, me han infiltrado, con eso me ha calmado. ¿Pero qué te estás infiltrando? Corticoide. El corticoide tiende a descalcificar los huesos. Entonces, si vas a estar poniendo corticoide mensual o trimestral, o generalmente se hace 1 o 2 infiltraciones y punto. No puedes hacer un seguido. De poder puedes, pero no debes. Si no cede ya con eso, se hace el tratamiento quirúrgico, que es sencillo, simplemente una abertura y localizan el tendón extensor y lo liberan. Lo desinflaman, lo liberan, le quitan todas las rugosidades que tiene y lo liberan y le ponen sus puntos y se va a su casa. No necesita estar internado. Son los que se llaman cirugía eh, ambulatoria. Esta es otra patología, el síndrome del dedo en gatillo, ¿no? En el cual un dedo, por una alteración del ligamento correspondiente al dedo, puede hacer que el dedo empiece a doblarse, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? El dedo en gatillo se produce cuando la vaina tendinosa, el dedo afectado se irrita y se inflama. Hay casos en que no se explica por qué se inflama, ¿no? Puede ser un traumatismo, puede ser una fiebre reumática, puede ser una artrosis, dependiendo de la edad y el proceso inflamatorio, ¿no? Hemos dicho en las clases iniciales que muchas veces la picadura de algunos insectos, ¿no? O la mordedura de la araña, la toxina puede a la larga llegar a las articulaciones y hacer la cicatrización crónica que hemos visto, ¿no? El constante vuelta de la irritación puede causar la forma. En algunos casos, ¿no? Eh, como este tendón que va, no lo puedes mover mucho, cada vez se va agrietando y a veces se pueden formar depósitos de calcio en la zona y forman unos nódulos, ¿no? Aquí, pequeños nódulos en el tendón que dificulta peor, ¿no? Porque el tendón tiene un espacio, una vaina donde corre. Si yo hago esto es porque la vaina del tendón me le permite hacer esto. Pero cuando está obstruido, el tendón está inflamado, hay adherencia, entonces el tendón no puede estirarse y cada vez va cogiendo más, ¿no? Por eso que lo ideal es fisioterapia para deslizar más rápidamente los tendones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? El agarre reiterado, las ocupaciones y pasatiempos que implican el uso repetitivo de las manos y la sujeción que hacen de nativo. Las personas que tienen diabetes y artritis reumatoide o alguna lesión reumatológica o traumatológica también puede tener esta, ¿no? El de gatillo es más frecuente en las mujeres, ¿no?
El tratamiento, como en todas lesiones, como van a ver, casi todas estas lesiones tienen el mismo tratamiento parecido, ¿no? Un tratamiento de primera de reposo, aplicación de hielo o calor. En verano cae bien la aplicación de hielo, pero en invierno mejor se hace con agua tibia, no caliente, para que se desinflame. Y algunas veces la infiltración, la colocación de férulas y la inmovilización de férulas por 6 a 7 meses. Miren, no es tan sencillo con la férula que me la pongo 3 4 días, se me alivia, se la quita y otra vuelta el dedo vuelve a quedar, ¿no? Hay que hacerlo por lo menos unos 6 7 meses. Y el tratamiento quirúrgico es sencillo también, ¿no? En la zona del dedo, porque cualquiera de estos dedos puede ponerse en gatillo, se abre, se encuentra el tendón propio y se libera. Se pone sus puntos y le colocan su férula y a su casa calabaza. Esta es una patología que está aumentando en los últimos tiempos, ¿no? Siempre ha habido, pero ahora está aumentando y ya vamos a ver por qué, ¿no? ¿Te recuerdan la anatomía? El túnel de carpo se forma por una formación tendinosa que va en forma transversal del lado interno al lado externo y que a través por debajo de él van a pasar elementos tendinosos, van a pasar nervios, especialmente el nervio mediano, van a pasar vasos sanguíneos, ¿no? Vasos linfáticos. Entonces, miren, en esta zona pequeña, que será pues de 5 centímetros de longitud, hay una banda de 2 centímetros de ancho más o menos, que se forma el túnel del carpo. Todos los elementos que pasan 4 tendones del músculo flexor superficial de la mano, 4 tendones del músculo flexor profundo, el tendón del flexor largo del pulgar, el nervio mediano principalmente, que es el que produce dos cosas. El nervio mediano es un nervio mixto, por lo tanto tiene fibras sensitivas y fibras motoras. Sensitivas te produce dolor y motoras te impiden movimiento cuando está afectado, ¿no? Miren cuántos tendones pasan por este simplemente espacio. Todos los músculos de la región, tanto anterior como posterior del brazo, del antebrazo, este, terminan en tendones. Hemos dicho que muchos músculos terminan insertándose directamente en el hueso, otros a través de tendones, ¿no? Entonces, tienen la cantidad de elementos que se complican en esta. Ahí está el túnel del carpo, miren, es ¿no? El nervio mediano viene acá y inerva al pulgar, al índice, al medio y al anular. Cuando hay compromiso acá, todos estos dedos se afectan. Y el último dedo, el meñique, es inervado por el nervio cubital, ¿no? Generalmente el nervio cubital viene un poco posterior. Entonces, aquí los que se comprometen son los 4 primeros dedos. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿No? Torpeza en las manos, entumecimiento y hormigueo, dolor, problemas en los movimientos de los dedos. No puedes mover bien los dedos porque te produce dolor. Incluso como los músculos no trabajan bien, se atrofian. Entonces van a haber dificultad para agarrar las cosas, debilidad en ambas manos. Puede ser en ambas manos. Están viendo, ¿no? Causado hasta por hacer el mismo movimiento en la mano y la muñeca una y otra vez. Generalmente son en personas que hacen trabajos manuales, ¿no? El trabajo tiene que ser todo, ¿no? De manualidades. La etiología pueden ser alteraciones anatómicas, procesos infecciosos, ¿no? Factores inflamatorios, alteraciones metabólicas, traumatismos pueden haber que ocasionan aumento de volumen y en algunos casos son idiopáticos, es decir, que no se sabe qué es lo que lo está produciendo. Esto es lo que le decía, por qué están apareciendo nuevamente problemas del túnel del carpo. La modernidad, los avances tecnológicos también tienen su en contra. Ahora que la mayoría de personas que trabajan en oficinas están las 4 o 5 horas o 6 horas que le toca trabajar sentadas en su escritorio, ¿con qué? Con el mouse, ¿no? Miren, el uso del mouse va produciendo esta lesión. Y también los que paran chateando, como los que estoy viendo, entonces también los que usan, ¿no? Especialmente los que chatean con los dedos pulgares.
Hay gente que rapidito te queda, ¿y qué está haciendo? El movimiento de los dedos pulgares. Algunos, yo cuando tengo que usarlo uso poco, pero yo soy de marca el dedo nomás. No tengo esa habilidad no, no es mi época, ¿no? Entonces, miren, esa es la tecnología que está, por eso le decía que me siento que esto están aumentando los casos, ¿no? Porque ahora en todas las oficinas, todas son computadoras, ¿no? En todos incluso los que trabajan en su casa en forma privada, ¿no? Están también sentados todo el día ahí. Este nervio mediano tiene función motora y función sensitiva. Así que el dolor se presenta en el 79%, la pérdida de fuerza en un 39%, y desde el punto de vista sensitivo, parestesia, es decir, adormecimiento, calambre, es en un 97%, miren, tan igual como más que el dolor. Pérdida de la fuerza en un 38%, ¿no? Y ahí está donde las zonas que se producen mayor, ¿no? Puede haber dolor en la noche, dolor en el día, entumecimiento, debilidad, hormigueo, es el adormecimiento, y dificultad del uso de los dedos, ¿no? El diagnóstico generalmente, todas estas cosas se hace el diagnóstico clínico, ¿no? Porque el paciente viene y dice, doctor, tengo el dedo así, ¿no? O dolor, tengo que me duele cada vez que estoy con la computadora. Entonces ya más o menos el diagnóstico es clínico. Y uno a veces lo puede hacer algún estudio, ¿no? Si piensa que es traumático, hay que hacer siempre una radiografía de la zona, ¿no? En AP, es decir, posición AP, anteroposterior y lateral. Siempre que hay un traumatismo, así no vean deformación, es preferible sacar una radiografía. Porque han habido casos médicos legales que el paciente ha llegado, el médico lo ha visto, lo han atendido, no señora, no tiene nada, es un leve golpe, nomás póngase tal cosa, póngase una bendita y después, ¿no? El paciente después de cierto tiempo regresa nuevamente con el dolor y esas cosas, le sacan radiografía y le encuentran una fisura. Conozco de un caso médico legal en un hospital donde yo trabajaba. La señora llegó, se cayó, creo, y tuvo una lesión en la mano, ¿no? Bueno, parece que el médico en ese momento estaría muy ocupado, estaría con los alumnos, qué sé yo. Lo atendió y le dijo, señora, no, hace un golpe nomás, tómese esta, póngase una venda, tómese analgésico y venga para su control. La siguiente vez vino a su control, pero el médico que vio, simplemente vio en la historia, porque tiene que sacarle la historia, contusión, esa cosa, le dio el tratamiento, sigo así. Fue por donde 3, 4 médicos a su control, y no mejoraba. Hasta que por ahí la señora se va a un policlínico, esos particulares, y el médico toma la precaución de sacarle una radiografía. Y al sacar la radiografía encuentra una fisurita. Y la señora denunció a los médicos del hospital, metió juicio al hospital, porque según ella ya quiso agarrarse de que las otras lesiones que tenía era consecuencia de esa fractura. Esa fisura ni siquiera fue fractura deformante, eso no fue una fisurita, que la fisurita no necesita ningún tratamiento, simplemente hay que esperar que se forme el callóseo, ¿no? El mismo hueso se sana, digamos, ¿no? Entonces, hasta ahora creo que sigue juicio, como 6, 8 años, cada cierto tiempo lo llaman a declarar a todas como 5 o 6 traumatólogos que lo controlaron, simplemente, señora, vaya tomando. Y eso es a veces por la afluencia que hay, ¿no? En un hospital de emergencia tienes que controlar a los pacientes que te llegan por primera vez y a los pacientes que los citas después, ¿no? Entonces la señora también se quiso aprovechar y ya decía que por eso no había podido trabajar y que había perdido un montón de plata, que le habían botado el trabajo. Y bueno, los papeles aguantan todo, ¿no? Hasta ahora creo que sigue el juicio, pero ya lo ha perdido en primera y segunda instancia, pero ella sigue apelando. Entonces, siempre dice el diagnóstico por medio clínico, estudios radiológicos y en algunos casos hay que hacer un estudio de la conducción nerviosa con el compromiso de nervio para ver hasta qué punto está dañado el nervio, ¿no? Porque si es motor ya no vas a poder mover la mano, si es sensitivo no vas a sentir y te puedes dañar. ¿Por qué? Porque puedes agarrar algo caliente y no lo sientes y te quemas, ¿no? Si es un ama de casa que tiene que estar en la cocina, agarra la tetera o agarra la hornilla, no siente dolor, pero se produce la quemazón, porque no hay sensibilidad.
Entonces una radiografía en anteroposterior y también a veces de la columna cervical cuando hay traumatismo varios, ¿no? Para hacer el diagnóstico diferencial. Y esto sí ya tiene que ser un especialista en el estudio de cuestiones neurológicas, ¿no? Con aparatos especiales, ¿no? El tratamiento es conservador, es decir, antiinflamatorio, antineurítico, porque como haya compromiso de nervio hay que darle un tratamiento también al nervio, ¿no? Le dan antineuríticos a base de complejo B que ayuda a esas cosas, ¿no? Inmovilizar con una célula de descarga, termoterapia como les decía, y evitar eh, hacer movimientos bruscos por un tiempo, ¿no? De la mano, ¿no? Por ejemplo, eh, evitar la rotación interna, o sea, estas lesiones se presentan por barrer, torcer, lavar, todo, ¿no? Las cosas esas. Por ejemplo, los que lavan carros, ¿no? Los car wash, agarran y tienen que estar secando y exprimiendo. Esos son también los que empiezan a sufrir de este problema, ¿no? Por más que lo laven con mangueras ahora, porque todos los car wash tienen mangueras, pero el que va secando tiene que ir exprimiendo, el que va lavando tiene que ir exprimiendo para que el trapo no esté muy mojado, ¿no? Ojo también, hay una relación hormonal en estos casos, ¿no? En las personas, mujeres que usan anticonceptivos, ¿no? Hay síndrome de túnel carpal, un poquito más frecuente. En mujeres que durante el embarazo presentan síntomas, se ha observado que los desaparecen los síntomas de 6 a 12 meses. O sea, durante el embarazo se le quita el dolor, pero después aparece, ¿no? Parece que hay una relación hormonal, ¿no? Porque cuando los anticonceptivos se usan, deben usarse 3, 4 meses, descansar 2, 3 meses, usar otros medios y volver a tomar. Porque la mujer que toma anticonceptivos por 2, 3 años seguidos, cuando quiere tener familia ya no puede. ¿Por qué? Porque el ovario se ha atrofiado, ¿no? Es que el anticonceptivo que hace evita la ovulación. ¿Y el ovario qué hace? Si no ya no ovula, ¿qué hace? Se va atrofiando. Entonces hay mujeres que después de un tiempo de uso de anticonceptivos quieren tener familia y tienen que someterlas a una serie de tratamientos. Algunas recuperan la posibilidad de procreación, otras ya no, ¿no? Y aquí están viendo, ¿no? Miren, el nervio mediano da la inervación a casi todos los dedos. La inmovilización con férulas especiales y ejercicios moderados, ¿no? De lateralidad para que más o menos vaya. Son ejercicios de fisioterapia. El tratamiento, ya si no cede con tratamiento tradicional, hay que hacer el tratamiento, ya en los casos crónicos, hay que hacer el tratamiento quirúrgico. Y ahí está la demostración, miren, este es el túnel del carpo, y miren todos los elementos que pasan por debajo, ¿no? Entonces hay que liberar tendón por tendón de lo que está alterado y cierran y el paciente se va a su casa, ¿no? Porque lo hacen con anestesia regional. Otra patología relacionada con tendones es ya conocida por todos ustedes, el famoso tendón de Aquiles, ¿no? Que cuando se lesiona puede inflamarse, puede un desgarro parcial y puede haber desgarro total, ¿no? El tendón de Aquiles es una banda que es muy útil para la deambulación. Cuando uno camina y hace este movimiento de pie, ahí está funcionando el tendón de Aquiles, ¿no? Pero cuando hay fractura, ruptura del tendón de Aquiles, no puedes levantar el pie. Entonces caminas arrastrando, ¿no? Vas caminando arrastrando, no puedes ponerlo en el. Normalmente uno camina, ¿no? Así en esta forma, ¿no? Va caminando. Pero cuando tiene el tendón, el pie se te cae. Entonces, el pie está sentado, pero el pie está caído. Y no puedes caminar porque tendrías que estar levantando el pie para poder ponerlo, ¿no? Entonces hay dificultad. Y ocurre con mayor frecuencia en los deportistas, ¿no? Los corredores o los futbolistas, ¿no? Porque muy poco se lesiona generalmente los voleibolistas, los basquetbolistas también se puede lesionar por trauma, ¿no? Pero miren, por trauma directo es el 13%. Caída de la escalera, cuando la persona a veces baja apurada, ¿no? Porque se le pasa la hora, se le pasa el carro, persona que lo está esperando ya está más molesta, entonces baja corriendo, se puede romper el camino, caída de las escaleras. Y caminatas, ¿no? Cuando caminas mucho, ¿no?
puede sufrir de estas. Y el mayor porcentaje están relacionados con la actividad física, ¿no? Por ejemplo, los deportistas de fin de semana que hacen su, ¿cómo le llama? Su pichanguita, ¿no? Durante la semana no hacen ejercicio, entonces el día domingo o sábado en la noche van a pichanguear, o sea, a jugar su partidito, ¿no? Y su músculo no está adaptado a ejercicios bruscos y cualquier movimiento en falso se puede lesionar el tendón, ¿no? En ese momento siente dolor, pero como se festeja la pérdida o la ganancia, entonces toma su licor y en ese momento ya no siente dolor. Al día siguiente, cuando quiere levantarse, ahí viene el problema, porque no puede ni levantarse porque el dolor es tan intenso y no puede afirmar el pie, ¿no? Esas son las famosas pichanguitas de fin de semana o cada 15 días. Los síntomas, ahí lo están viendo, dolor intenso, empieza leve, pero después va haciéndose posterior, generalmente después de correr o practicar un deporte, ¿no? Es frecuente en los futbolistas cuando hacen un movimiento brusco, ¿no? Y por más que ellos están continuamente entrenados, pero muchas veces no hacen el calentamiento adecuado, ¿no? Puede ser también un dolor ligero, rigidez en la mañana cuando quieres levantarte, ¿no? Por ejemplo, esto es cuando hay una lesión parcial del tendón, pero no es por traumatismo, sino por escalera, ¿no? O sea, escalera, o vas caminando por la calle, metes el pie en un hueco y haces un estiramiento brusco del tendón y se inflama. Y ahí está la muestra, ¿no? Es un deportista que está en esa zona. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Es más frecuente en los varones porque es lo que hacen más deporte, ¿no? La mujer hace menos deporte, eh, y no es tan seguido, ¿no? De vez en cuando. La edad es más frecuente en personas adultas de 50, 60 años, donde ya hay una serie de trastornos metabólicos a nivel de las moléculas óseas, ¿no? Y se produce alteración. Pueden ser problemas físicos, el que tiene pie con arco plano, es decir, pie plano, va a tener mayor facilidad, porque ¿qué significa tener el arco plano? No es estético, porque Dios lo hizo así, sino que es para mantener más adherencia al suelo. Cuando ustedes caminan, una parte de la que ustedes pueden fijar bien es por la adherencia. Esto permite como una succión, ¿no? En la suela, a través del piso. Pero los que tienen pie plano no tienen esa capacidad de absorción, o sea, tienen dificultad de caminar. Por eso dicen, ¿ve? Problemas físicos con el blanco pie, es posible que aplique más presión en el tendón de aquí. Otra cosa es la obesidad, el sobrepeso. También puede hacer que al momento de bajar las escaleras o caminar o querer correr o torcerse, puede lesionarse en aquello. Porque aumenta la presión y si hay algún problema ya genético, algún problema alimenticio, que no sé, tiene falta de calcio, falta de vitaminas o de nutrientes, entonces, cuando se hace el entrenamiento, por eso debe hacerse con un calzado no gastado, pueden ser las causas, ¿no? Puede aumentar el riesgo de padecer tendinitis de Aquiles. El tendón duele cuando hace frío, porque con el frío, ¿qué pasa? Hace vasoconstricción. ¿Y quién es la que te da la temperatura del cuerpo? Es la sangre. Si hace vasoconstricción, hay menos irrigación, por consiguiente, el dolor se hace más intenso en invierno que en el verano, ¿no? Correr en un terreno montañoso, esos que les practican la- los deportes de adrenalina, que dicen, ¿no? Que se van a los cerros a trepar, ¿no? O el andinista que también baja, ¿no? Aunque el andinista como usa esos zapatos especiales se protege más, ¿no? Generalmente son con los zapatos que no tienen, por ejemplo, los botines sí sirven para proteger, ¿no? Aparte de que son bonitos, se utilizan para protección, ¿no? También hay algunas personas con psoriasis o hipertensas corren un mayor riesgo de padecer de tendinitis, ¿no? Algunos medicamentos, algunos antibióticos como la fluoroquinolona se han relacionado con altas tasas del tendón de Aquiles. El tratamiento conservador ya hemos visto, simplemente es con analgésicos, antiinflamatorios, en algunos casos en forma unitaria, digamos así,
se puede hacer una infiltración con corticoides. Pero el corticoide tiene doble filo, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien en caso te desinflama, pero te produce debilitamiento, ¿no? Te impide la acumulación de las sales de calcio, ¿no? Entonces, los ligamentos y la parte ósea se debilitan, ¿no? Y también se altera, ya se hace con tratamiento con ultrasonido, ¿ves? Hay unas nuevas ampollas que han salido, pero son demasiado caras, no encuentras en cualquier sitio y también tiene esa acción que te mejora, te desinflama, pero a la larga te debilita, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico. Es una operación más sencilla. Fíjense que la pequeña cicatriz que va a quedar, porque hacen un corte y aquí está el tendón. Si el tendón está completamente eh, destruido, o sea, se ha roto, hay que hacer anclaje. Es decir, que el tendón hay que ponerlo en el hueso. Entonces, un tratamiento un poquito más, que más demora y el restablecimiento también es mejor, más tiempo. Por eso que cuando algún futbolista se lesiona el tendón de Aquiles, está 6 semanas, 6 meses de le dan porque, para que no se vuelva a romper, ¿no? Y están viendo ahí, estos son pacientes que se van después a su casa, no necesitan estar hospitalizados, simplemente reparan. Si está rasgado, lo refuerzan, le ponen una sutura especial. Si está roto por completo, les ponen unos puntos de anclaje, le llaman, ¿no? Es lo mismo que cuando operan de la luxación, tienen que poner unos puntos de anclaje, ¿no? Especiales que son con titanio para que no se vuelva a salir, ¿no? Esta es otra patología que se presenta, que es la fasciitis plantar. Todos tienen en la parte baja de la planta del pie unas fascias que se llaman las fascias plantar, que abarca desde los bordes inferiores de los metatarsianos hasta el tendón. Miren, todo esto es la proyección delante. Eso les sirve como una especie de protección para eh, evitar traumatismo. Cuando esta aponerosis se inflama, puede producir una fascitis plantar. Más frecuente es en el talón, porque es la zona donde uno, ¿no? Cuando camina, más el peso del cuerpo se deposita en el talón, más que en la parte anterior, ¿no? Y si es una persona obesa, con mayor razón, ¿no? Entonces, su función es esencial en el caminar, mantiene el arco plantar para la absorción y devuelve la energía que se produce en el impacto con el suelo, ¿no? Y además protege los metatarsianos para que no estén demasiado flexionados. Ustedes saben, las manos podemos hacer fácilmente, pero a veces muevan los dedos del pie así no lo pueden, porque su función es otra. La mano es prensión y el otro es sustentación. Entonces, los dedos del pie no lo pueden flexionar como así, con la facilidad que hacemos en la mano. Y el dedo gordo tampoco lo pueden hacer como acá, ¿no? Entonces ellos sirven para sustentación, mientras que lo de acá es para abstención, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, entonces ven, la fascitis plantar es la inflamación de la fascia plantar a lo largo del pie que conecta huesos con las causas. Muchas veces no tienen causa conocida, aparecen por un proceso inflamatorio, sobrepeso, contusión, o por ejemplo caer, ¿no? Parado, si bajas una escalera o saltas de un muro, por decir, ¿no? Vas cayendo, y si todo el tiempo por evitarte darte la vuelta, siempre cruzas el muro y estás saltando continuamente, vas golpeando la fascitis, ¿no? ¿Eh? La tensión y el estrés en la fascia te pueden provocar pequeños desgarros. Los estiramientos y desgarros repetidos pueden irritarlos y ser la causa de estas naturalezas. Aunque algunos son de eh, causa desconocida, pero están relacionados muchas veces con los que corren y los que tienen sobrepeso, ¿no? Por ejemplo, bueno, anteriormente que salían todos los adelantos técnicos, el cartero tenía que ir todos los días pasando por las casas dejando las cartas, ¿no? Pasaba todo el día, entonces el paciente que estaba caminando continuamente, ellos sufrían mucho de fascitis plantar, ¿no? Ahora ya no, ahora ya los correos se fueron a la quiebra, pues todo lo hacemos ahora por WhatsApp, ya ni siquiera mandamos tarjeta de Navidad, todo lo mandamos por WhatsApp.
más económico y más rápido llega, porque las cartas a veces de saludos en Navidad, fiesta patria llegaban después de 2 o 3 meses, o a veces han llegado después de años. Ahora no, ahora en el mismo segundo que estás haciéndolo ya está llegando a la zona donde tú le envías. Entonces se han reducido eso y aquí están viendo, ¿ves? La inflamación de toda la mano. Y son tratamientos que a veces demoran tiempo en curar. No hay pacientes que sufren de esto, que se mejoran y vueltan, por más que están continuamente en reposo, porque no puede, quién va a estar sin caminar varios días? Todo el mundo camina, que sea para el baño, para acá, para todos sitios, si estás sin cama, pero tienes que caminar, entonces, si ya tienes un caso de fasciitis, puede cada cierto tiempo inflamarse, ¿no? ¿Ves? En un pasado de 6 meses de tratamiento no pasa a ser latente, o sea, durante toda la actividad vas a tenerlo. Factores de riesgo para la fasciitis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La edad es común en las personas de mayor edad. Tipos de ejercicio, las carreras de larga distancia, los maratonistas, ¿no? Que están ensayando muchas veces fuera de los concursos para poder marcar récord entonces ellos pueden sufrir de fasciitis plantar más seguido, ¿no? Las personas que hacen ballet, ¿no? El ballet, y ahora que está de moda las damas generalmente haciendo sus danzas aeróbicas para mantener la línea, la silueta y mantenerse agilitas, ¿no? Están haciendo plan, ¿no? Bailando, ¿no? La mazumba, ¿cómo se llama la música esa? La zumba, es una música, no sé cómo se llama, pero algo así con zumba creo, ¿no? La zumba. Entonces, ¿qué hacen tú? Y yo a veces veo, pues yo vivo frente a un parque y a las 6 de la mañana a veces salgo y están ahí, una, dos, tres, dale, que dale, ¿no? Y están golpeando. Y están golpeando sobre el cemento muchos, ¿no? Pues se van al parquecito, a la parte de cemento o al gras. Pero están en este plan, el famoso zumba, ¿no? Están en este movimiento, pero lo que sufre es la fuerza con que tú aplicas el plantar, ¿no? Pues ahí está, pueden contribuir a la danza aeróbica y también los que tienen pie plano, que tienen arco muy alto, también pueden tener alteraciones de la fascia plantar. La obesidad siempre está presente, así como en algunas enfermedades la diabetes está presente, el tabaquismo también, en este caso la obesidad nos acompaña, ¿no? Porque hace mayor presión. Si un esqueleto está creado por la naturaleza para que soporte 60 kilos, y si el paciente ya tiene 80, 90 kilos, ya, ¿no? Y el paciente obeso camina, ¿no? Apoyándose más, haciendo presión sobre, ¿no? En las profesiones que tienen mantenerse de pie también, ¿no? Los policías, los profesores que están en una clase caminan más de lo que caminas si te vas de paseo. En este lapso yo en que camino para aquí, para allá, no sé cuántos metros me estoy caminando diario, ¿no? Entonces, están las personas que sufren de plantillo, ¿no? Los trabajadores de fábrica, los maestros que pasan la mayor parte de su hora trabajando a pie. Y ahí están los carteros antiguos, porque ahora ya no hay carteros, ahora todo es Facebook. Facebook no, WhatsApp. Las complicaciones pueden haber dolor crónico que dificulta las actividades. Tengo un colega que sufre de esto y cuando tiene que estar operando tiene que sentarse en un banquito. Un banquito alto, se sienta y ya opera, porque no puede estar mucho rato de pie, porque a los pocos días está ya con la fascia implantada. Entonces ya tiene su banquito ahí en la sala de operaciones. Cuando va a operar a otro sitio, va con su banquito en la manetera del carro, ¿no? Porque ha hecho todos los tratamientos habidos y para ver, pero siempre se le aparece la fasciitis, ¿no? Las complicaciones puede provocar que dificulten las actividades, puede generar problemas en pie, rodilla, porque cuando tú tienes el dolor en la planta, ya no pisas bien con el talón, sino pisas sobre la parte anterior. Entonces va sobrecargando problemas en la rodilla, en otra parte, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Esta fascia plantar, ¿no? Puede ocasionar que en el talón forme el famoso espolón, ¿no? Son personas que tienen a la radiografía un espoloncito en el talón que cada vez que él pisa le duele, ¿no? A veces tienen que hacerle un corte y limar el espolón, ¿no?
para poder que ya no tenga esos problemas, ¿no? Son medidas ya que se hacen en los casos sumamente crónicos. El tratamiento es siempre conservador, analgésico, fisioterapia y vendajes funcionales. Ahora han salido una serie de plantillas especiales ortopédicas que la encuentras con facilidad. Antes tenías que ir solamente a los sitios que vendían cuestiones ortopédicas, ¿no? Ahora en el mercado consigues plantillas o taloneras especiales de cierto grosor para que amortiguen esas cosas, ¿no? Y si es en toda la fascitis, en toda la planta, usas unas, ¿cómo se llama? Eh, que le ponen a los zapatos, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Plantillas completas, ortopédicas. Hay otros que son, y justo ven esas plantillas ortopédicas que son totales, siempre generalmente la parte del talón es más gruesa, como hay plantillas exclusivamente para el talón, ¿no? Para esos casos. Ahí estamos bien. Vamos a ver.